Bueno, a partir de ahora vamos a concentrarnos en una entrevista que la queremos fluida, interesante, tocante, porque viene o vendrá de la mano de un amigo de esta casa también y un amigo de todos los paraguayos. El arzobispo Edmundo Valenzuela está aquí en esta mesa de tareas, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Edmundo Valenzuela, arzobispo de Asunción, acérquese por favor. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Yo sé que usted recién salió de una operación así, no tan fuerte, pero como que se deslocó el hombro, una cosa así, ¿verdad? Sí, una pequeña cosa, microcirugía hoy día. Sí. La tecnología médica está muy avanzada. Yo me había roto los tendones del brazo izquierdo por una caída y ellos hicieron un buen trabajo. El doctor Domínguez, que es el responsable del Club Cerro Porteño, juntamente con la doctora Elena Bordón, en el sanatorio Cristian de San Lorenzo, en un quirófano súper moderno, donde todo está equipado para la microcirugía. Bueno, o sea que ya superó todo eso entonces. Estoy en convalecencia. Bueno, ¿lo extraña al Papa Francisco? Muchísimo. Todos, impresionante cómo el mundo comenzó a sentir la ausencia de un excelente sumo pontífice. Y Paraguay, por supuesto. Nosotros sabemos nuestra historia, que su visita al Paraguay fueron 3 días imborrables. 3 días fueron. 3 días, 10, 11, 12 de julio de 2015, en Asunción. Usted no se olvida de eso. Él llegaba... Ahí está el arzobispo Valenzuela. A ver, ¿qué nos decía el arzobispo en ese momento? A ver si podemos poner de vuelta. Ha visitado 2 veces al Santo Padre en Roma y por 2 veces le invitó para que visite nuestro país. Sin duda que muchos otros presidentes hacen lo mismo y muchas conferencias episcopales de todo el mundo hacen lo mismo. Invitan al Papa porque este Papa es carismático, es muy querido y después por todos sus gestos que parecerían revolucionarios, son gestos profundamente evangélicos, originarios como los gestos de Jesús. Y entonces nosotros supimos que el Papa quería visitar Paraguay cuando terminó su visita en Filipinas, fin de febrero. Y para primeros días de marzo, nosotros ya recibimos la confirmación oficial de que el Papa nos iba a visitar el 10, 11 y 12 de julio. Es fabuloso esto, querido arzobispo Valenzuela, con quien también nos vimos en Roma, también estuvimos ahí, nuestras cámaras captaron todo un momento muy especial. Bueno, esto fue acá en Asunción hace 10 años, que toda la ciudadanía paraguaya y la extranjera que llegó aquí se conmocionó con el arribo, con la llegada del Papa Francisco. Él sabía que esa salida en el balcón ahí frente a la plaza de San Pedro iba a ser la última después de la bendición Urbi et Orbi. ¿Él se estaba preparando? ¿Usted piensa que él se estaba preparando? Yo creo que los médicos le habrán dicho, mira, su santidad, la situación de su salud está muy frágil, muy débil. Y yo creo que él, sabiendo eso mismo, se hizo vestir, se puso en la silla de rueda y salió precisamente para bendecir a su pueblo. Él es el obispo de Roma. Para bendecir Urbi et Orbi, porque los domingos
se hace esa bendición a la ciudad de Roma y al orbe, es decir, a todos los países del mundo. ¿Con qué valentía? Yo digo, ¿con qué sufrimiento? Porque claro, me imagino el estado de ánimo y de físico, pero él supo superarse y darse hasta el último momento. Me imagino como Jesucristo en la cruz, ¿verdad? Claro. Que Jesucristo también en la cruz fue y se dio totalmente por amor. El gesto del Papa Francisco ha sido un gesto de amor de un pastor que quiso decir a su gente: yo vengo hoy a bendecirles, para que ustedes recuerden que el sumo pontífice de Roma les dio su última fuerza, su último respiro en amor a ustedes. Qué interesante. Y ahora estamos frente a un gran momento, el momento del cónclave que va a iniciarse mañana oficialmente allá en la Ciudad del Vaticano. Mañana será 7 de mayo y los cardenales justamente están ultimando reuniones antes del cónclave que definirá el futuro de la Iglesia Católica. En todos estos 12 años del papado de Francisco I, querido arzobispo Edmundo Valenzuela, ¿cuál fue digamos, el denominador común de todo este trabajo que él hacía desde allá? ¿Y a qué instancia colocó a la Iglesia, digamos, en estos 12 años? Digamos, ¿la ubicó en qué aspecto y con qué vara se podría medir ese trabajo de 12 años que hizo el Papa Francisco? Previamente a su actuación como Papa, él estuvo en Aparecida, en el encuentro de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y él fue el secretario y el que elaboró el documento de Aparecida. Ese documento estaba en su corazón. Todo lo que hablaba del discípulo misionero, toda la preocupación de una iglesia que se renueva, toda la preocupación hacia la Amazonía, hacia la misión, todo eso él lo transportó con un documento genial, La alegría del Evangelio. Es el primer documento básico después de aquel documento compuesto con el Papa Benedicto XVI sobre la fe. Bueno, también, pero la alegría del Evangelio marca prácticamente todo el rumbo de su pontificado, porque ahí aparecen varios elementos que son propios del documento de Aparecida, de Latinoamérica. Él expande toda la doctrina y la pastoral latinoamericana, expande a la Iglesia universal con su documento La alegría del Evangelio. De ese documento, entonces podemos decir que luego surge toda la preocupación precisamente por la creación, porque el problema de Amazonía era un problema ecológico. Sí. Y entonces surge todo el documento que él hace, Laudato Si, la alabanza a Dios, precisamente en el cuidado de la casa común. Y a continuación, el famoso sínodo de Amazonía, donde también creó tanto escándalo por la actitud de recibir a los chamanes juntamente con los obispos, etc. Porque es el diálogo que la Iglesia hace con la sociedad indígena, con nuestros antepasados. Con la sociedad toda. Toda, por supuesto, toda sociedad. Después, otro gran documento que él realiza es precisamente Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. ¿Por qué lo hace él? Porque él se preocupa de visitar al Islam, a los musulmanes. Y los musulmanes en esos años estaban siendo catalogados como fanáticos, como realizadores de secuestro,
de asalto, de manifestaciones muertes. non sanctas. Sí. Entonces él va y visita estos lugares de los musulmanes, anunciándoles Jesucristo, no directamente, sino indirectamente, sobre el amor fraterno, sobre el respeto a la dignidad de cada persona, sobre lo que es precisamente la cultura humana. Y eso se basa en la fraternidad. Todo ese contacto con los musulmanes también ha creado un pequeño escándalo, como el Papa va a ir tanto tiempo allá. Pero él hace un puente justamente interreligioso. El puente interreligioso que ya había establecido con los israelitas, con los judíos, lo establece ahora precisamente con los musulmanes. Y su preocupación fundamental fue cuando surge toda la cuestión de la guerra de Ucrania, Rusia, y posteriormente toda la violencia que algunos justamente de Gaza, algunos palestinos hicieron en ataque a los judíos, a los israelíes, y la contrapartida, el superataque de los israelíes a los palestinos. Todo, él dice, no, ese no es el camino. El camino es la fraternidad. El camino es reconocernos que todos somos hermanos. Estos son documentos que van a trascender la historia de la Iglesia y la historia de la cultura. Dígame, es muy importante lo que usted está diciendo, arzobispo Valenzuela. ¿Por qué vino el Papa Francisco a Paraguay? ¿Por qué vino acá y no fue a su país? Pero ¿por qué vino acá? Tiene un doble significado. En aquel momento tuvo, por lo menos hace 10 años, ese arribo del sumo pontífice de que llegara a Asunción y bueno, llegar hasta aquí y no precisamente más allá del río Paraná, ¿verdad? Quedó acá y nos alegró a todos y a toda la comunidad del mundo y regional especialmente su arribo. ¿Cómo usted definiría? Creo que él tenía una predilección, primero por Ecuador, por toda la situación social y política, luego por Bolivia, y evidentemente por Paraguay, otro tipo de predilección, porque él, siendo arzobispo de Buenos Aires, nunca faltó en la iglesia de la Virgen de Cacupé 8 de diciembre para presidir la misa de los paraguayos. Nunca faltó. Nunca faltó. Siempre él estuvo presidiendo esa misa. Además, el contacto con la comunidad paraguaya era muy intensa. En los barriales, justamente del Gran Buenos Aires, él los visitó varias veces. Hizo muchas cosas en favor de Paraguay. Entonces, él quería visitar también Cacupé. Nunca pudo visitar Cacupé. Y yo creo que una de las motivaciones era precisamente venir a Paraguay, hacer su peregrinación a nuestro santuario, que él lo elevó a la categoría de Basílica Menor de Cacupé. Así que también eso hizo. Muchas relaciones afectivas y pastorales con Paraguay. Y él se sintió en Paraguay queridísimo, como cuando los niños fueron espontáneamente abalanzándose para abrazarlo. Ahí lo cambió, porque él venía muy cansado de Bolivia, cuando vio de que el arte, todo ese espectáculo que se hizo, la belleza, no eran discursos, sino eran expresiones de belleza, de música, de corazón. Eso le cambió su corazón también y comenzó a sentirse muy diferente en Paraguay. Qué interesante, sí, así mismo es, porque rememoramos esos momentos. Bueno, y estamos ante lamentablemente Paraguay no estuvo representado cuando él se fue físicamente, digamos, o sea, en las exequias. Lamentablemente Paraguay, a través de nuestras autoridades específicas, las que manejan el barco, no estuvieron ahí esas autoridades. Pero en fin, vamos a dar vuelta a la página porque ya es muy remanida la historia,
Pero eso cala hondo y queda, eso no se diluye así nomás. Eso no se diluye así nomás. Estamos ante el cónclave ahora, querido arzobispo Valenzuela. ¿Qué significa un cónclave? Que puede durar mucho, poco. Hubo un cónclave que dice que duró más de 2 años y medio, más o menos, ¿verdad? Y bueno, simplemente, ¿qué es un cónclave? Bueno, según la historia de la Iglesia, precisamente del siglo XIII en adelante, se ha querido elegir al Papa a través de los cardenales y se institucionalizó a través del derecho canónico. Entonces, participan los cardenales para elegir al próximo Papa. Interesante, porque los candidatos a ser elegidos es todo bautizado. Ah, sí. Tú puedes ser elegido, ¿cómo no? Por ejemplo, cuando eligieron al Papa Gregorio Magno, sí. Él era un laico, en Roma, estamos ahí en el siglo IV, él era un jefe de autoridad romana y llevaba muy bien. Por aclamación, él fue elegido papa. Entonces por aclamación. Por aclamación. Él tuvo que ordenarse de sacerdote, de obispo y asumir, y fue un excelente papa. ¿Verdad? Sí. Así que Gregorio Magno. Gregorio Magno, sí. Qué interesante. Bueno, ahora hay 133 purpurados y que representan a más de 60 países. 71. ¿Ah? 71 países. 71 países. O sea que va a ser el cónclave más internacional que arranca mañana ahí en la Capilla Sixtina del Vaticano. Y bueno, y el papel del Espíritu Santo en la elección papal. ¿Cuál es ese poder del Espíritu Santo en una elección papal, en un cónclave? ¿Qué espíritu hay ahí? Digamos, usted habrá, no sé si participado alguna vez, pero por lo menos de cerca habrá estado, más cerca que todos nosotros, en un cónclave. ¿Qué uno siente al estar en ese momento, en donde se mide mucho más allá de cualquier cosa, porque se tiene que, como se suele decir, ver el bosque antes que el árbol, ¿verdad? Porque hay que medir lo que podría llegar a pasar en los tiempos en que el siguiente papa pueda gobernar o pueda llegar a manejar Roma en el sentido del catolicismo y como jefe de la Iglesia. ¿Qué es eso que uno siente ahí? Lo primero que hay que decir que la Iglesia no es una sociedad política. Hay que distinguir. El cónclave se realiza precisamente a través de un gran discernimiento del espíritu. Un gran discernimiento, porque en este momento hay una variedad enorme. Imagínate, sí. La pastoral de Europa, qué distinta es la pastoral de Norteamérica, o la pastoral de América Latina, o la pastoral del África. La diversidad enorme con la pastoral, por ejemplo, de los que están bajo el dominio de los musulmanes, o están en China, en Japón, la pastoral en Filipinas. Los cardenales en este momento representan esa variedad de la misma Iglesia Católica unida por la fe en Jesucristo, unida precisamente por la Eucaristía y unida en este momento por la oración. Así que en esta diversidad actúa la oración. Y la oración, tú me preguntas sobre el Espíritu Santo. San Agustín, justamente él hablando sobre Civitas Dei, la ciudad de Dios, él dice cómo actúa el Espíritu Santo en una ciudad, a través precisamente de dos grandes realidades. Primero, la libertad. El Espíritu Santo actúa donde hay libertad.
Y segundo, la libertad no puede estar alejada del amor. Donde hay amor y hay libertad, ahí actúa. Entonces, nuestra oración, toda la oración de la Iglesia, estamos pidiendo para que los cardenales tengan esa libertad y ese amor. Porque no debe haber ninguna presión política. Esa figura triste del presidente Trump, que se vistió de papa y con todo eso, es muy triste. El cardenal Dolan de New York había expresado: qué pena da un presidente de la República que quiera meterse dentro de la Iglesia Católica, que es otra realidad distinta. Bueno, entonces el Espíritu Santo necesita de nuestra oración. Yo quiero invitar a todos los que están escuchándonos que recemos para que el discernimiento hecho a través de estas dos grandes virtudes, en libertad y en amor de los cardenales, pueda hacer surgir aquel que es elegido por Dios. En estos días estamos escuchando como el hecho de los apóstoles, como los apóstoles querían justamente tener el sucesor de Judas Iscariote, y ellos se reunieron en oración, invocaron al Espíritu Santo, y entre las dos personas, Matías y justamente el otro, no me acuerdo cómo, se eligió a Matías como sucesor de los apóstoles, pero fruto de la oración. El Espíritu Santo actuó fuertemente a través de la libertad y del amor de los apóstoles. Eso es lo que hoy día debe continuar en la Iglesia. ¿Cuál sería, a su criterio, el perfil del sucesor de Francisco I? ¿Qué tendría que valore, no digo valore, pero cuáles serían las características del siguiente Papa según su visión? Bueno, evidentemente que no hablamos del sucesor de Francisco. Es cierto que históricamente lo va a ser, pero siempre hablamos del sucesor de Pedro. De Pedro, claro. Y entonces Pedro recibió aquellas preguntas de Jesús resucitado. Pedro, ¿me amas más que todos los demás? Pedro, sí Señor, tú sabes, cuida de mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que todos los demás? Sí Señor, cuida de mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas más? Entonces, el sucesor de Pedro debe tener ese amor. Señor, tú sabes que yo te amo. Pero le negó 3 veces. Sí, precisamente al rehacerse espiritualmente en el amor, porque el amor reconstituye todo lo que significa el pecado y la traición, ¿verdad? Entonces, el sumo pontífice, sucesor de Pedro, está llamado primero a amar. Y ese amor de él a Cristo Jesús se expresa en el amor en la unidad. En este momento, como decía, hay una gran disparidad de visión. Hay por una parte la amenaza de ciertos cismas, sobre todo por problemas doctrinales. La Iglesia de Europa, como la de Alemania, Francia, Bélgica, están muy metidos en bendecir, qué sé yo, los matrimonios, en dar otra vez los sacramentos a aquellos que se divorciaron. Entonces hay todo un tema doctrinal sobre el celibato, sobre la ordenación de las mujeres en la Iglesia. Hay todo un tema doctrinal que se debe afrontar, ¿verdad? Pero sobre todo el tema moral, ¿verdad? La corrupción. Hay una preocupación de casi muchos de los cardenales que se expresaron. La Iglesia tiene que estar firme en contra de los corruptos y poner límites a los que se llaman católicos, que no estén confundiendo a la Iglesia, el testimonio de ellos, como si nosotros católicos aceptáramos. Eso es un tema moral pero muy ampliado, muy difícil también de resolver. Por supuesto que el sucesor de Pedro y el sucesor, en este caso, de Benedicto XVI, tiene que ser un hombre que logre la unidad en el amor.
la unidad en el amor. Y esto es la tarea principal del próximo Papa. Unidad en el amor. Y usted conoce entre estos 133, ¿conoce así, intimó alguna vez con alguno de ellos, de estos purpurados? Con muchos de ellos. Así, con muchos. Gracias a Dios. Qué bueno. Recuerda que en la visita del Papa nos visitó también Parolín, el secretario de Estado. Claro. ¿Se recuerda? Sí, Parolín, supuesto, secretario de Estado, tomó contacto, mucho contacto con nosotros. Él es un... Pietro Parolín. Sí, sí, él es un políglato. Él estuvo de embajador en Venezuela, del vicario nuncio apostólico en Venezuela. Él es como secretario del Estado. Tuvo mucho contacto con miles, no digo miles, pero con muchísimos obispos que fueron a la visita ad limita en Roma. Él conoce muy bien la variedad de la Iglesia. Tiene 70 años y es hoy secretario de Estado del Vaticano. Sí, por supuesto que hay una línea de equilibrio, de continuidad y de discontinuidad con el Papa Francisco. Porque él es un diplomático. Sí. Diplomático. Y como diplomático sabe de que muchas cosas que Francisco alargó, sobre todo la bendición de los homosexuales, esto nos causó muy bien. Eso creó una división. Entonces él es muy cauto. Él va más bien a intermediar. Por ejemplo, intermedió mucho, visitó a la iglesia en Alemania y hizo que toda esa el excesivo entusiasmo de todas estas doctrinas se disminuyera bastante. Él hizo muchas cosas de tejer aquello que estaba desunido. Por ejemplo, con China. Él es un diplomático que logró que China, con todo su fundamentalismo religioso, nacionalismo, ellos no querían que de ningún momento se tenga relación con el Vaticano, pero se logró que las autoridades chinas pudieran proponer el nombramiento de los obispos y que el Santo Padre, el Papa, pudiera elegirlo. Por ejemplo, esto es una alta diplomacia de un hombre que supo trabajar. Bueno, y este señor se llama Pietro Parolin, es italiano, tiene 70 años, es secretario de Estado del Vaticano. Hoy, ahí está en imagen, su carrera sacerdotal se ha dedicado a la diplomacia, como bien decía acá el arzobispo Valenzuela, y la administración del Vaticano también. Más que al ministerio parroquial, le critican su falta de experiencia pastoral. ¿Por qué? ¿Por qué su falta de experiencia pastoral? ¿Por qué le critican eso? Porque un diplomático normalmente está en ese servicio a la Iglesia en relación con las autoridades del mundo. Esa es una actividad pastoral muy linda, claro, pero diferente de un párroco, de uno que va a visitar a los enfermos. Sí. La Iglesia, pues, tiene todos sus servicios. Es universal. Es universal y su evangelización, su pastoral es muy amplia. Y este señor Cardenal Matteo Maria Zuppi, que también es italiano, tiene 69 años, arzobispo de Bolonia, considerado un prelado en el ala política izquierdista de la Iglesia. ¿Cuál es su opinión del cardenal Zuppi? Bueno, está siendo propuesto por los italianos sobre todo, ¿verdad? La comunidad de San Egidio ha sido una comunidad diplomática para poder permitir soluciones de países en guerra. Y ellos intervinieron mucho en Mozambique, intervinieron mucho en Cuba para que el Papa pasara por Cuba y que Estados Unidos pudiera tener esa benevolencia hacia Cuba. Entonces ellos hacen ese gesto. Y Zuppi, ¿verdad?, era uno de los dirigentes de Sant'Egidio y fue nombrado, era el sacerdote,
fue nombrado obispo, fue nombrado últimamente papa. Era el brazo derecho del papa para la relación con Ucrania. Visitó Ucrania, visitó... Supi. Sí, visitó Moscú. Por supuesto que Putin no lo recibió, sino lo recibieron sus ayudantes, sí, para poder permitir que los niños ucranianos fueran devueltos a Ucrania. Esa fue su misión. Sí. La preocupación de los niños que fueron robados, que fueron, digamos, llevados sí, a la fuerza. Sí. Y logró bastante. Bueno, todo eso es un gesto muy interesante de humanidad. ¿Y usted cree que tendría chance este señor? No creo, porque hoy día lo que se necesita es más ese tipo de unidad, no tanto en el plano de la diplomacia, sino la unidad en el plano de la evangelización. Volver otra vez a centrarnos en aquello que la Iglesia debe hacer en primer lugar. Y este señor de Filipinas, este cardenal que tiene 67 años, parece muy simpático, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, como bien mencionaba usted, ahora es importante el rol evangelizador, dijo usted. El cardenal Luis Antonio Joaquín Tagle. ¿Usted cree que tiene chances este señor? Hay mucha simpatía hacia él, hay mucha simpatía porque es un cantante, habla el italiano con mucha simpatía, ¿verdad? Sí. No correctamente, pero es simpático. Y por supuesto que viene de Filipinas. La iglesia de Filipinas merece todo reconocimiento, porque es la iglesia del Oriente, donde se ha partido para la evangelización en Corea, en China, en Japón. Entonces hay toda una historia de evangelizadores de Filipinas. Y hablan español también ahí. En parte continúan hablando español. Sí. Y bueno, esa simpatía hace de que mucha gente, claro, él estuvo dirigiendo todo el dicasterio de la evangelización. Y entonces también él tiene mucha experiencia de África, mucha experiencia también de todos los obispos del mundo, que son misioneros. Bueno, según el Vaticano, hay 2 cardenales que son los posibles grandes papables. Estamos hablando de Parolin, el cardenal Parolin, ya mencionado aquí por el arzobispo Valenzuela, y por Tagle, este señor de Filipinas, pero al parecer pueden haber sorpresas también, ¿verdad? Todavía, pero Pietro Parolin y Luis Antonio Tagle son los que más se acercan a esa silla de San Pedro. Pero hay muchos otros, hay muchos otros de otra visión. Y este Robert Sara, por ejemplo, este cardenal de color de Guinea, que tiene 79 años, es prefecto emérito de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, funcionario también, alto funcionario del Vaticano, Robert Sara. Todos tienen la posibilidad de ser elegidos papa, pero siguiendo un poco las conversaciones de estas congregaciones generales, se puede decir de que se quiere no un Francisco II, sino más bien se tiende a un Pablo VII o Juan Pablo II III, ¿verdad? Más o menos que por ahí viene la mano. Sean más evangelizadores, más dedicados hacia dentro de la iglesia, que promueva más la unidad del episcopado, menos en relación a toda la problemática discutible hacia la sociedad, en diálogo, el diálogo interreligioso, que por supuesto se debe hacer, pero no es lo prioritario en la evangelización. En fin,
se piensa de que el camino de la sinodalidad debe continuar como sinodalidad, caminar juntos. El Papa Francisco instituyó precisamente 2 concilios para que la Iglesia descubriera que la Iglesia no es la jerarquía, no es la vida religiosa, es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios debemos escucharnos, debemos sentir toda la problemática del pueblo de Dios y ahí anunciar el Evangelio. Bueno, pero usted tiene corazoncito también, tiene un corazón, ¿verdad? Como todos. Me parece que su corazón se acerca más hacia Pietro Parolin, con su vida, su trayectoria, el cardenal que suena entre los favoritos para ser el próximo papa. También está este señor de Hungría que tiene 72 años, Peter Erdő, secretario de Estado también del Vaticano, con ideas más tradicionales. ¿Cómo usted lo describiría a Peter Erdő? Bueno, el Papa Francisco, cuando tuvo que ir para el Congreso Eucarístico Internacional en Budapest, se sorprendió con la figura del cardenal arzobispo de Budapest, Erdő, sí. Por su doctrina, por su rectitud doctrinal. Es un gran teólogo. Es un teólogo que examina la historia a la luz de la palabra de Dios y la expresa con nuevos contenidos. Entonces, él sobresale también desde ese punto de vista. Pero como es europeo, resulta que hay una sensibilidad muy grande en que el sucesor de Pedro, que no sea europeo. Que no sea europeo. Pero está la tendencia a que sea italiano de vuelta. La tendencia de muchos de los cardenales es precisamente que sea más amplio. Puede ser, por ejemplo, el cardenal Prevost. Sí. El cardenal Prevost es un, no sé si es un dominico, sí, que estuvo de misionero muchos años en Perú. Él es norteamericano. Sí. Él estuvo... Prevost, sí. Sí, Estados Unidos, tiene 69 años. Y en este momento es el principal del dicasterio de los obispos. Prevost. Sí, sí. Es prefecto del dicasterio para los obispos, exactamente. ¿Por qué digo eso? Porque él tiene mucha experiencia de misionero. Fue un sacerdote en Perú, no en Lima, sino perdido en algunas de esas. Así que tiene la experiencia latinoamericana, pero dice tiene la experiencia de Estados Unidos, tiene la experiencia de haber trabajado juntamente con el Papa como el responsable de las elecciones de los obispos. Pero también ha sido acusado de encubrir a sacerdotes denunciados por violencia sexual. Bueno, en este momento cualquiera puede acusar sin ningún documento. Claro, porque la acusación es muy fácil hacer. Este señor es el que aparece en pantalla, es Robert Francis Prevost, cardenal de Estados Unidos, tiene 69 años, prefecto del dicasterio para los obispos. Hay un francés también, arzobispo Valenzuela. Avellín. Christophe Pierre, dice, uno francés. Y Avellín, sí, por acá me pero para mí, porque hay 2 franceses. Como salesiano propongan por poco un papa salesiano. Y esto sería el cardenal sería? Ángel Fernández Artime. Jean-Marc Avellín. Jean-Marc Avellín. 66 años, arzobispo metropolitano de Marsella. Es el que está siendo propuesto por Macron. Sí. En la línea de Francia. ¿Y usted qué desearía usted? ¿Se pliega a favor del filipino, de Tagle? No, yo creo que ninguno de ellos va a salir. Porque... ¿no? ¿Un africano no puede ser? No sé si va a salir africano, lo que sea. Pero resulta que en las elecciones se realiza así. Los 2 primeros, las primeras votaciones, no llegan
a un tal número, a la segunda votación no llega a tal número. Entonces esos dos se buscan otros candidatos que puedan llegar a la tercera votación, la cuarta votación. Sí. Mañana van a haber 4 votaciones, 2 a la mañana y 2 a la tarde. Mañana arranca el cónclave. Así que así van entonces depurando, claro, digamos. Cuando no llegan esos dos primeros a tener al consenso, sí. El consenso allí, 89 cardenales tienen que estar de acuerdo en 89. 89, 2/3 de los cardenales. O sea, de los 133, 89 votos. Muy buen dato este. Cuando llega, es muy difícil en este momento. Por eso digo que tal vez, más que nunca, el cónclave va a dar 2, 3, 4 días, porque deben ellos ponerse de acuerdo sobre el perfil que se quiere. Bueno, y el caso de Cristóbal López, ¿tiene alguna posibilidad? Como todos los cardenales tiene, es muy simpático, muy agradable. Él tiene la experiencia de Paraguay, vivió en Paraguay, tiene la experiencia de superior salesiano en Bolivia. Sí. Después fue 9 años en Marruecos, estuvo en Rabat. Sí. Y ahí le conocieron. Está ahora en Rabat, sí. Ahí le conocieron como un misionero salesiano muy activo, muy generoso, con grande creatividad. Después de Marruecos le llaman a ser superior en Bolivia. Pero ¿qué sucedió? El capítulo general de los salesianos eligió al inspector de Madrid, Ángel Fernández Artime, que le conocía muy bien a Cristóbal, y entonces le llamó para ser inspector en Madrid. Y siendo inspector en Madrid, también hubo la búsqueda de qué podría ser el sucesor del arzobispo de Rabat, que había fallecido. Y entonces los católicos de Rabat propusieron el nombre de Cristóbal porque lo conocía ya, hablaba muy bien el francés, era un misionero muy querido, y él fue nombrado arzobispo de Rabat en Marruecos. El Papa Francisco, también esa actitud de apertura hacia el Islam, quiso ir justamente a Marruecos porque el catolicismo era muy reducido y todo, y quiso estar conociendo un poco cómo es la pastoral hacia el Islam, hacia los musulmanes. Y encontró justamente en Cristóbal López esa sintonía, esa armonía de buenas relaciones, de respeto, en fin, el reconocimiento mutuo en la línea de Fratelli Tutti. Lo elige entonces cardenal. Y él es uno de estos que tiene esta experiencia misionera, tiene la experiencia de América Latina, tiene la experiencia de Europa, de Madrid, tiene la experiencia de África, norte de África. Además, los obispos africanos le tienen muy gran aprecio, porque realmente la doctrina que él practica es justamente la buena relación con el Islam. Una doctrina aperturista. Bueno, y el cardenal López justamente enfatizó: necesitamos un papa que abrace a toda la humanidad, dijo este cardenal español paraguayo, nacionalizado paraguayo, estuvo viviendo acá 16 años. 19 años, perfecto, gracias, y es arzobispo de Rabat, fue entrevistado también por un montón de medios, y bueno, pues él dice que si llegara al caso de que lo nombraran, él iba a huir, dice, desesperado, iba a rajar no sé a dónde, porque no está consciente de que ese momento pudiera llegar, según él. Pero ¿qué pasa si eso ocurre? Porque claro, lo que sucede es que nadie se propone. Claro, nadie se propone. Porque quien se propone, quien entra cardenal sale, quien entra con deseo de ser papa sale cardenal. Claro. Así que yo creo que todos
Porque en este momento ser elegido papa es un peso terrible. ¿Qué es ser? ¿Qué tiene que tener en cuenta? Muy buena postura la suya ahí. ¿Qué tiene que tener en cuenta alguien que es ungido papa? ¿Qué es el peso del mundo sobre él, sobre esta persona? Se desliga de todo lo personal, obviamente. Tiene que mirar, otear el horizonte solamente para los católicos, o también entra ahí su faceta como jefe de Estado, y el mundo entero tiene que ser la visualización de este señor, de esta persona, a partir de ese momento, ¿verdad? O sea que tiene el peso del mundo sobre sus hombros, sería así, ¿verdad? Exacto, pero él es primero un católico, es un servidor de Cristo, es un servidor de la unidad. Él tiene que tener esa apreciación de libertad y amor que decía en Civitas Dei San Agustín, la ciudad de Dios. Eso es lo que se le pide al Papa. Al Papa no se le pide ser un superhombre, ¿no? Así como Benedicto XVI no fue un superhombre. Él fue lo que era él. Juan Pablo II igual. Cada papa es lo que es él y ofrece desde su identidad, de su experiencia, lo que debe ofrecer: la fidelidad a Cristo Jesús, la evangelización, el volver nuevamente a evangelizar a todos los pueblos, anunciándoles que solamente Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es. Y este arzobispo alemán, digamos, ¿cómo se llama? 16, Benedicto XVI. ¿Por qué él, rebobinando la historia reciente, por qué él renunció al papado? Porque se dio cuenta que ya sus fuerzas no estaban en condiciones de administrar ese difícil trabajo de manejar la iglesia y ese tipo de cosas. Él lo dice, él lo explica, el motivo por qué renuncia: su salud. Ya no puede seguir tantos encuentros, tantas visitas, tantas soluciones que se le pide. Ya no daba su salud. Humildemente, ese gesto de santidad, para que realmente es un santo, se dio el paso al lado, para que venga un hombre con más fuerza como es Francisco, que pudo llevar adelante tantas visitas mundiales, tantos encuentros. Realmente Francisco fue excepcional en todos los aspectos. Tema que quiera tratar, él lo ha tratado. Sí, increíble. Increíble la fuerza de este Papa jesuita. Que ahí está el encuentro de ambos, el encuentro de los dos últimos papas. Con qué cariño con qué emoción también el Papa Benedicto lo recibe, sonríe y le agradece. Que le supliera, ¿verdad? Porque estar en la piel, no sé, me imagino, no sé, estar en la piel de una persona así tan poderosa, pero al final de cuentas tan humana al mismo tiempo, y tan sensible. ¿Cuál sería ese impacto para un ser humano? Porque son seres humanos los que están ahí. Es una gran sorpresa. Es una gran sorpresa aquel que va a ser elegido papa. Primero va a decir: ¿por qué yo? Y la respuesta es que todos los cardenales, después de oración, después de la liturgia, después de la Eucaristía, pusieron su mirada en él. Es decir, tiene el apoyo de sus hermanos cardenales. 89 votos fueron a su favor, o más fueron a su favor. Entonces él dice: muy bien, me pongo a servir, me pongo a disposición de todo lo que hoy la Iglesia debe realizar. Y comenzará a trabajar con los cardenales, porque el Papa solo no puede hacer nada. El Papa es miembro, es partícipe, trabaja con todos los cardenales, de una gran comunidad mundial que es la Iglesia Católica. Bueno, y usted, arzobispo
Valenzuela está pidiendo también oraciones para el inicio del cónclave que arranca oficialmente mañana, 7. ¿Cuál sería un mensaje suyo en este momento? Y bueno, en el momento también en que ese humo blanco empiece a emerger, porque sería la ilusión de todo el mundo, ¿verdad? No solamente el mundo católico, sino el mundo en general, mirando la famosa chimenea ahí sobre la Capilla Sixtina. ¿Cuál sería el mensaje tuyo? Primer mensaje es agradecer lo que fue el Papa Francisco. Sí. Y segundo mensaje, alegrarnos por aquel que va a ser elegido. En este momento, impresionante como en Roma se preparó la seguridad de las exequias del Papa Francisco. Pero ahora se está preparando la seguridad de millones de personas que van a ir ahí, que ya están yendo, que están viajando. Decía justamente Fabiola Ayala, nuestra periodista paraguaya, ahí que tenemos imágenes actuales. Sorprendente cómo están cuidando el flight zone, para que no entre ningún drone y haga desastre. La zona aérea. Toda la seguridad aérea y toda la seguridad del tránsito. Imaginémonos ahora la Questura de Roma, es decir, la Municipalidad de Roma, está cuidando Santa María la Maggiore, que en el día de ayer fueron 70.000 peregrinos. Eso significa cuidar la seguridad de todos ellos. Que no haya ningún movimiento, ninguno que ponga una bombita ahí, claro, que asuste. Impresionante. Roma en este momento está luciéndose. Me gustó mucho lo que la Giorgia Meloni había dicho en relación al funeral del Papa. Roma ha sido el centro del mundo, porque Italia está sirviendo la seguridad y manifiesta su, no digo su poder, pero todo el servicio que hizo por la seguridad. Así que la Meloni está contentísima también por ser la presidenta, la primer ministro de Italia, claro, en este servicio. Bueno, querido arzobispo, hubiéramos terminado con esa bendición al pueblo paraguayo desde Roma, del Papa Francisco, cuando estuvimos ahí accediendo a estar de cerca con él. Ahí vemos, a ver, estas imágenes que corresponden a ese viaje, a ese documental hermoso realizado también allá donde estuvo el arzobispo Valenzuela. Ahí está el embajador Kriskovic y toda una plaza de San Pedro impresionante. Bueno, esto pasaba, corría el miércoles creo que hace 9 años de esto. 10 años. 10 o 9 años, sí, 9 años, sí. Bueno, realmente un momento trascendental. En lo personal también yo sostengo y nunca me voy a olvidar de ese viaje. Ahí está la actual embajadora también paraguaya en el Vaticano, y ahí venía el Papa con tanta ovación por parte de los fieles, por parte de las miles de personas. Ahí está el arzobispo Valenzuela y el Papa Francisco. Bueno, y ahí está llegando el Papa, y con lo que él diga nos despedimos nosotros, agradeciéndole también al arzobispo. A un año de su histórica visita. Muchas gracias por este encuentro, porque me pareció Paraguay, tan importante. Es todo lindo. Es todo lindo. Esta representación, este diálogo a través de la televisión de Bruno Masi, un gran amigo, para que la información que hemos dado y la oración a la que invito fortalezca los ánimos de los cardenales, buscando precisamente aquel más digno sucesor de Pedro. Muchísimas gracias, arzobispo Valenzuela, muy amable, y nos estamos yendo con estas imágenes, ahí el Papa y el arzobispo Valenzuela, y con esto que nos decía y nos bendecía, nos estamos yendo, por lo menos en este momento. Vamos a continuar más tarde.
a un año de su histórica visita, ¿qué recuerda de Paraguay? Paraguay es todo lindo. Es todo lindo. Y una bendición al pueblo y a la Grey Católica. Al pueblo de trabajadores. Sobre todo a la mujer paraguaya, que es la mujer más heroica de América. Muchísimas gracias, muy amable padre. ¿Sabe quién le manda saludos? Aldo Trento, el padre Aldo Trento, que siga bendiciendo su fundación. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias. Realmente emocionante.